El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Qué bendición saludarles esta mañana a todos en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial a los honorables miembros del consistorio de ancianos de nuestra iglesia en Colombia, hermano Héctor Betancourt, nuestro hermano Vicente Arango. Qué alegría saludarles y tenerles aquí con nosotros. A los directivos de nuestra iglesia en el distrito 9 y 22. Qué bueno saludarlos. Muchas gracias por la deferencia con este humilde siervo de que me den esta oportunidad de exponer humildemente el mensaje del Señor esta mañana. A cada uno de nuestros pastores aquí presentes y los que están a la distancia, a cada uno de los que han trabajado por este evento en toda la logística, a los de alabanza, a los de Decón, a todos mi saludo cordial en el nombre del Señor. Vamos a ir con la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, luego les haré una pequeña introducción de la historia de estos 75 años de la iglesia del Señor en Antioquia. 1 Corintios capítulo 15. El tema sobre el que quiero hablar es el acontecimiento más grande de toda la historia del universo. Y está aquí, en este pasaje que vamos a leer. Comenzó diciendo el apóstol, además os declaro, hermanos, que el evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque primero les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después apareció a los 12, que después apareció a Jacob, desubiqué el texto, el 6. Luego apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego apareció a Jacob y después a los 12 apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Luego, a partir del verso 12 en adelante, aquí viene el asunto central sobre el que quiero referirme en especial. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque ya hemos testificado que de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado de que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía están en sus pecados. En tal caso,
también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si solo en esta vida tenemos una esperanza, si solo para esta vida tenemos la esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero el verso 20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Quiero que me acompañen todos a decir: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, todos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Alabanzas al Señor. Tenga la bondad de sentarse y brevemente, ¿qué conexión tengo yo con estos 75 años que se celebra del Evangelio aquí en Antioquia? Brevemente les cuento. En el año 1950, antes, un año atrás, 49, la hermana Lía González, que había viajado inicialmente del eje cafetero a Estados Unidos años atrás, que allí en Estados Unidos conoció el Evangelio del Nombre, que casó con el hermano Crislia, un hombre que había trabajado al lado de nada menos que Albert Einstein, a partir del año 43, desarrollando el sistema atómico que posteriormente traería como resultado el gran proyecto de Manhattan, conocido como el proyecto de Manhattan en el año 45, que son los que desarrollaron las bombas atómicas para destruir a Japón. Y ese físico que trabajó al lado de Albert Einstein y otra cantidad de físicos y científicos venidos de Alemania y otros de Estados Unidos, que trabajaron en este proyecto, que hicieron la primera prueba de esto en Nuevo México en el 16 de julio del año 1945, y que un mes más tarde, un poco más de un mes más tarde, estarían destruyendo Japón, dos ciudades importantes en Japón. Ese hermano Crisla, que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, conoció el Evangelio de Jesús con su esposa, la hermana Lía González, en Estados Unidos, y cuando ella conoció el Evangelio dijo: yo necesito llevarle esta noticia a los de mi país. Necesito llevar este mensaje a la gente de mi país en Colombia. Antes de irse a Estados Unidos, ella se había conocido acá con unas personas, que fue el hermano Mario Cadavid y su esposa, la hermana Rosario Zapata. Por lo tanto, cuando ella pensó en regresar a Colombia, en venir a Colombia, pensó en ellos. Y por eso es que en el año 49 ella vino aquí y se puso en contacto con la familia Cadavid Zapata y comenzó a hablarles del Evangelio, de lo que ella recién había recibido. Pero el hermano Rosario, hermano Mario y hermana Rosario no eran casados aún. Comenzó a evangelizarlos, y es así como el año 1950 viajaron a una convención que se hizo en Barranquilla. Y estando allí en Barranquilla en esa convención, el hermano Mario Cadavid y la hermana Rosario recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esa noche dijeron, le dijo el hermano Mario a la hermana Rosario: nos casamos porque hay que hacernos bautizar en el nombre de Jesús. Y es así como ya se comienza el trabajo aquí. Pero hay un hecho, que al venir en ese año 1950, la hermana Lía llegó aquí después de la convención, y aquí una indígena también había aceptado el Evangelio. Y ella le dijo: necesito buscar a mi familia que está en la región de Urabá, oyendo para Urabá, por Dabeiba, Choromandó, por esos donde hay un resguardo indígena. Y la hermana Lía pues se compadeció de la hermanita y la acompañó, y en ese viaje
tuvo la oportunidad de entrevistarse con Arturo Estrada, uno que trabajaba en la que se llamaba la construcción de la trocha en ese entonces, Urabá. Arturo Estrada con su esposa Emiliana Oquendo, que por la gracia del Señor todavía está viva, vive en el barrio popular, y por aquí están sus descendientes, su nieto, hermano Mauricio, en fin. Y el hermano Tobías Velázquez, el abuelo por aquí de nuestro hermano Joan, que oró ahorita aquí por mí, para la predicación. De tal manera de que se conocieron con ese grupito allí, y los primeros bautismos entonces en el año 1950 fueron la familia Cadavid, el hermano Arturo Estrada. ¿Qué conexión tengo? El hermano Arturo Estrada fue quien me bautizó a mí. O sea, uno de los primeros bautizados que hicieron parte del grupo de los primeros bautizados en Antioquia, me bautizaría a mí años después. Amén. Entonces, de alguna manera estoy conectado con todo esto. Conocí las personas personalmente que iniciaron la obra en este lugar. Los Cadavid fueron para mí como unos padres todo el tiempo. De alguna manera ellos tuvieron la idea de promoverme al ministerio. Bueno, entonces tengo una conexión con todo lo que ha pasado aquí. Luego, hace 48 años aquí en este estadio, se celebró los 40 años de la iglesia, los primeros 40 años de la iglesia en Colombia. Dios me dio la oportunidad de estar aquí y escuchar por última vez predicar al hermano Domingo Zúñiga, uno de los predicadores insignia de Colombia, de la iglesia en Colombia. Aquí predicó en este estadio. Aquí predicó esa vez el hermano Eliseo Duarte. Para ese entonces también predicó un hermano Ismo, que vino de Estados Unidos, y un hermano Elías Ceniceros, de Puerto Rico, que también predicó aquí, y su predicación fue sobre el cajón del diablo, el televisor, aquí en este lugar. Para ese entonces los cantantes boom que habían eran los Clarines del Rey y el grupo y el dueto Etán, hace 48 años aquí en este lugar, en este mismo estadio. Aquí, al día siguiente tendría la oportunidad, el evento terminó, fue viernes y sábado, y al día siguiente, domingo, el hermano que envió al hermano Larsen a Colombia, del Canadá, predicó en la iglesia central, donde se hizo como el cierre de la convención, con un tema apasionante sobre Jesús como el buen pastor. Un tema extraordinario que tocó mi vida tremendamente. Amén. Entonces tengo muchísimos recuerdos, y de alguna manera conectado con la historia, como que también el primer pastor que hubo en Colombia, reconocido en Colombia, fue Campo Elías Bernal. Yo tuve la oportunidad de ser pastor asistente de él aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, de alguna manera estoy conectado con todas las personas a lo largo de estos 75 años del Evangelio en Medellín y en Antioquia, pero también con la historia de los 88 años que el próximo 12 de mayo cumplirá la iglesia en Colombia. Estamos a 2 años de celebrar los primeros 90 años de la iglesia del Señor en Colombia. Alabanzas al Señor. Bueno, de pronto el consistorio nos sorprende anunciándonos desde ya un macro programa para esos 90 años, porque creo, bueno, aquí tenemos al segundo vicepresidente y al director de misiones extranjeras. Entonces, algo debe estar pasando, algo se debe estar pensando para esos 90 años de la iglesia en Colombia. Alabanzas al Señor. Bien, después de esta introducción, vamos a ir a lo más importante de todo lo que nos convoca aquí. Es la palabra del Señor. Alabanzas a Dios. Quiero hablarles del evento más grande, extraordinario que haya ocurrido en la historia del universo. Sin este hecho, este universo no valdría nada, no significaría nada.
no valdría la pena para nada si esto no hubiera ocurrido. Alabanzas a Dios. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vano sería estar aquí, vana sería la vida. No valdría la pena para nada, este universo no valdría nada si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. El diablo y la muerte tendrían absoluto señorío sobre todo, y usted y yo estaríamos perdidos para siempre. Alabanzas a Dios. De ahí que el hecho más extraordinario ocurrido en la historia es la gloriosa y poderosa resurrección de Cristo de entre los muertos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Veamos un hecho, veamos algunos hechos. Primero quiero mencionarles que Cristo es un personaje de la historia. No es un personaje venido de otro planeta. No es un fantasma. No es un ser imaginario. Es un ser 100% real que vivió aquí. Alabanzas a Dios. Ese hecho está registrado en las Escrituras, en el mundo secular, en los grandes historiadores que han habido por lo menos en los últimos 20 siglos. No es un hecho entonces desconocido para nadie. Incluso está recogido en los diversos libros de religión de otras creencias. Sin embargo, recogen el hecho extraordinario de la resurrección de Jesús, como lo es el mismo Corán. Aleluya. Entonces, quiero comenzar por esto. Cristo vivió aquí. Conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, Cristo nació aquí, en esta tierra. Tal como lo habían dicho los profetas, así se cumplió. He aquí que el mismo Señor os dará señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Y así se cumplió. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Alabanzas a Dios. Lo que ya había dicho Isaías en su capítulo 35: decídalo de corazón apocado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. Alabanzas al Señor. De tal manera de que el hecho de la venida del Señor y de su nacimiento se cumplió, tal como Pablo dice, conforme a las Escrituras. Nada faltó, todo se cumplió. Ahora, también es un hecho real, registrado plenamente, de que Él vivió aquí. Aleluya. San Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era en Dios, y la palabra era Dios. Y en el verso 10: en el mundo estaba, y el mundo no le conoció, aunque el mundo había sido hecho por él. Y en el verso 14: y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es un hecho de que Él estuvo aquí. Aleluya. Pero quiero referirme brevemente al Calvario. En San Lucas, en el capítulo, primero, San Mateo capítulo 26, 37, comienza con la angustia de Jesús. La angustia de Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní.
Ese verso 37 dice: desde entonces comenzó Jesús a angustiarse. Marca el inicio de su angustia que lo llevaría hasta el Calvario. En el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, en el verso 22, 44 de Lucas, dice cómo fue su angustia en el huerto. Su sudor era como grandes gotas de sangre, registra el evangelista allí. Era tal su dolor. En ese lugar vivió la soledad más grande, pues sus únicos compañeros que allí estaban eran 3 discípulos y se quedaron dormidos. Lo registra el texto allí mientras él oraba. Es decir, en su humanidad estaba en el peor momento, o en el momento más angustioso de toda su existencia aquí en la tierra. Ese día, en ese lugar, no solamente vivió la angustia, sino que vivió la peor traición. Uno de sus discípulos de confianza lo vendió y lo entregó por 30 piezas de plata. Fue apresado esa noche, según San Marcos capítulo 15, del verso 16 en adelante, comienza a registrar todo esto que voy a decir de aquí para allá. Fue apresado esa noche después de ser entregado por uno de sus propios discípulos. Esa noche también fue humillado por los que lo apresaron, miembros del Sanedrín y otras autoridades que se burlaron de él, poniéndole un manto de púrpura, golpeándole la cabeza con una caña, finalmente poniéndole una corona de espinas en la cabeza. Todo eso está registrado ahí en San Marcos y en los otros evangelios. Fue negado, o lo negó aún con maldición, otro de sus grandes amigos y de sus grandes discípulos, como fue Pedro. Todo eso aconteció esa noche. Y finalmente, después de comparecer ante Pilato, ante Herodes, y después de nuevo ante Pilato, fue entregado para ser sentenciado a muerte. Y fue condenado a morir de la peor manera, en el patíbulo peor que podía morir en ese entonces un enemigo del Imperio Romano, que era morir crucificado. Era la muerte más humillante que existía en el mundo de los romanos. Cristo murió de verdad. Primero quiero hacer énfasis en que Cristo murió de verdad. No es verdad lo del docetismo, de que era solamente una apariencia. No, Cristo en un cuerpo de carne y sangre, como usted y como yo, fue al Calvario y murió de verdad. El justo por los injustos, dijo Pedro, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es un hecho real. Cristo murió de verdad. Alabanzas a Dios. Fue comprobada su muerte. La comprobó inicialmente el centurión romano, que cuando lo vio dar su último suspiro en el Calvario, dijo: verdaderamente este hombre era justo, exclamó el centurión. Alabanzas a Dios. Lo comprobaron los soldados romanos, comprobaron de que estaba muerto. Un soldado de esos, para certificarlo, traspasó su costado con una lanza para verificar que de verdad estaba muerto. Había muerto de verdad. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Alabanzas a Dios. Es el hecho que Pablo está resaltando en 1 Corintios. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. De tal manera de que fue un hecho, estuvo muerto de verdad. Ya les había dicho a los judíos y otros que pedían señales
insistentes que señalases para que creamos que tú eres el Cristo. Mateo 12:39, a lo que Jesús dijo: a la generación perversa y maligna no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces es un hecho de que murió, es un hecho comprobado de que fue sepultado. Alabanzas a Dios, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Lo había relatado el profeta Isaías en su capítulo 53 de 1000 maneras. Y otra cantidad de pasajes del Antiguo Testamento habían ya registrado que tenía que cumplirse así la muerte de Cristo Jesús, y que sería sepultado. Alabanzas a Dios. Pero el asunto no queda ahí. Al tercer día ocurre el hecho más trascendental de la historia. Aleluya. Todas las doctrinas de la Biblia son verdad, absoluta verdad. Pero si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ninguna doctrina nos serviría para nada. ¿De qué nos serviría saber que Dios es único? Si Cristo no hubiera resucitado, todos estaríamos perdidos sin ninguna esperanza. ¿De qué nos serviría decir que tenemos emuná, que tenemos fe? Para nada serviría nuestra fe, sería una fe muerta. ¿De qué nos serviría predicar el Evangelio? El Evangelio sería una doctrina, una filosofía muerta, si Cristo no resucitó de los muertos. De tal manera que lo que le da vida a todo y nos da vida a todos es la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos. Y sin esa nada valdría la pena. Alabanzas a Dios. Aquella vez en la región de Filipo, hablando con sus discípulos, para abreviar solamente citaré el 16:16 de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, ni el edificador es Pedro, sino que la iglesia es de Cristo, y el que la edifica es Jesucristo. Alabanzas a Dios. Y las puertas del Hades, escúcheme esto, la mitología egipcia creían en el dios de la muerte, conocido como Sekhmet. Era el dios de la muerte en la mitología egipcia. En la mitología griega, Hades, hermano de Poseidón, era el dios de los muertos. En las diversas creencias de Europa, como Eri y otros, eran el dios de la muerte. Aquí más cercano para nosotros, en la cultura religiosa mexicana, era la diosa muerte la que tenía el señorío sobre todos los muertos, y hasta el día de hoy le rinden culto a la diosa muerta en México y Guatemala. En Cuba, los santeros que vinieron de África adoraron al dios de la muerte con el nombre de Changó o Santa Bárbara bendita. Recuérdenlo, la canción de la cubana diciendo que viva Changó, Santa Bárbara bendita. En Puerto Rico lo adoran hasta el día de hoy como San Eliseo, el dios de los muertos o el dios de la muerte. Todos esos nombres existen en la mitología universal y otra cantidad de nombres. Pero la Biblia identifica el verdadero Señor de los muertos que había.
El verdadero Señor de los muertos, la Biblia lo llama el diablo, o lo llama muerte. Dos términos, como la Biblia se refiere. ¿Quién era el emperador de la muerte? Hebreos 2:14. Como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? A Senjer de Egipto, a Hades de Grecia, a San Eliseo de Puerto Rico, a la diosa muerte de México. Es decir, es el mismo, la misma figura. Por eso Jesucristo dijo: las puertas del Hades, es decir, del emperador de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. Alabanzas a Dios. El fin del imperio del Dios de los muertos estaba en camino cuando Jesús dijo eso. Las puertas del Hades o de los muertos o del diablo no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo iba a acabar con el emperador de la muerte y con la muerte misma. Aleluya. Alabanzas a Dios. Por eso destruyó con su muerte en la cruz del Calvario. Destruyó al emperador de la muerte, es decir, al Dios de los muertos, a Hades, el Dios del inframundo. Lo destruyó. Y libró a todos los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a semejante servidumbre. Alabanzas a Jesús. Jesucristo es nuestro más grande libertador. Nos liberó del emperador de la muerte, destruyéndolo. Y segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10 dice que Cristo quitó la muerte, la diosa muerte que estaba atravesada en el camino de todos los mortales. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. De tal manera que la resurrección de Jesucristo es el hecho más grande, extraordinario, que sin este nada valdría la pena. Con la resurrección de Cristo de entre los muertos, no solamente se destruyó el emperador de la muerte, Satanás, y la muerte misma. Se han destruido todos los argumentos materialistas, negacionistas, de ateísmo y lo que sea. Todo eso se derrumbó. Aleluya. Por allá por el siglo V antes de Cristo comenzó la famosa filosofía atómica. Leucipo y Demócrito fueron los primeros exponentes de este argumento, que más tarde puliría algo otros filósofos que vinieron, diciendo que no hay resurrección de los muertos, porque en el mundo, en toda la materia que existe en el universo está compuesta simplemente por la partícula más pequeña que existe en la materia, que es el átomo. Y el átomo es energía pura. Por lo tanto, la energía no se agota, sino que se transforma. De ahí vinieron las ideas del panteísmo y vinieron las ideas materialistas, incluyendo la que expondría el famoso el famoso aquel, tanto Pitágoras en su tiempo como Epicurio. Epicurio decía que no hay dioses
No hay vida después de la muerte, todo termina con la muerte. Y ya algo otros habían también dicho atrás, de esa misma época, habían asegurado diciendo que todo lo que hay en el universo es fruto del azar y de la necesidad, pero que no hay Dios ni hay vida después de la muerte. Estoy citando a Diógenes, que dijo eso. Pero todos esos argumentos, los que habían en aquel entonces y los que hay hoy, negacionistas, todos se murieron y se mueren con la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Qué prueba hay de que hay vida después de la muerte? Jesucristo lo demostró resucitando de los muertos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Quiero citarles esto también para que lo tengamos en contexto. Dios escogió de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob un pueblo, y los hizo testigos de un hecho. El hecho más grande, ellos fueron testigos de muchas cosas, pero el hecho principal que Dios les dijo que nunca olvidaran fue este de Isaías capítulo 43 verso 10. Vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Alabanzas a Dios. Dios hizo testigos a los descendientes de Abraham de ese hecho extraordinario de que solo hay un único Dios verdadero. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro. Y en el verso 39 de ese mismo capítulo 4, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y fuera de él no hay Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y la tremenda declaración de la Shemach de Deuteronomio 6:4. Llama a Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. De ese hecho extraordinario y en esa revelación extraordinaria descansó la fe de los patriarcas y de todos los santos del Antiguo Testamento. Dios los hizo testigos de ese hecho. Pero existen unos testigos que no solamente son un pueblo como el caso de Israel, sino unos testigos universales. Dios habló después no de una nación como testiga, sino en todo el mundo existiríamos testigos del más grande hecho, del más grande acontecimiento. Alabanzas a Dios. La resurrección de Cristo no es que alguien se inventó esto que resucitó. Como en Mateo 28:11, cuando le pagaron mucho dinero a la guardia romana que habían puesto para que guardiara la tumba de Jesús. Pero cuando se dieron cuenta los sacerdotes y líderes religiosos que Cristo había resucitado, quisieron esconder esto pagándole mucho dinero a la guardia para que dijera que eran los discípulos que habían venido y habían robado su cuerpo. Pero toda mentira que se diga,
por algún lado se le ve su terrible desnudez. No hay cómo arroparse o cobijarse con una mentira. Aleluya. Ellos dijeron, el mensaje que les dijeron o que tenían que decir es: una guardia romana entrenada para eso, para prestar ese tipo de servicio de vigilancia. 16 hombres fornidos, entrenados para la guerra cuerpo a cuerpo. Y salgan con el cuento de que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús mientras todos ellos estaban dormidos. Ahí quedó la mentira. Si todos ellos estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que eran los discípulos? El argumento se cae por sí solo. Alabanzas a Dios. Todos los argumentos como ese y todos los demás que han venido en contra de este hecho trascendental de la resurrección de Cristo se caen por su propio peso. Porque la verdad irrefutable es que Cristo está vivo. ¡Cristo vive! A ver, ¿para cuántos Cristo está vivo? Aleluya. ¿Qué cosas Jesús, antes de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1 le dijo a sus discípulos? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder desde lo alto, porque vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vendría el testimonio más grande, el testimonio universal. Cuando hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, me serán testigos en Judea, me serán testigos en Samaria, y me serán testigos hasta lo último de la tierra, incluyendo Medellín, Colombia. Alabanzas a Dios. ¿Testigo de qué? Testigo de la resurrección. Testigo de la resurrección. Oiga eso. Hechos capítulo 1, verso 22. Tenían los apóstoles, mientras esperaban Pentecostés, allí en el aposento alto, que escoger uno que reemplazara a Judas, que había caído de este ministerio. Y entonces la resolución a la que llegaron es que de todos los que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, es decir, que estuvieron a lo largo de toda la vida ministerial de Jesucristo aquí en la tierra, de esos que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta hoy, que comieron y bebieron con Jesús después de que resucitó de los muertos, se ha hecho testigo de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Alabanzas a Dios. Se requería, es decir, lo más urgente que se necesitaba es personas que tuviesen un testimonio irrefutable, que pudieran testificar con toda claridad de que Cristo de verdad había resucitado de los muertos. Alabanzas a Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando pienso en el libro de los Hechos en el capítulo 10, se me viene a la mente de alguna manera lo que pasó en el año 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Israel y gentiles habíamos estado separados de Israel. Una gran pared, una gran muralla de separación. Ellos con las promesas, nosotros los gentiles sin nada. Alabanzas a Dios. Aleluya. Pero aquella vez no fue Gorbachov el que llegó para ordenar que se cayera el muro de Berlín.
Fue Jesucristo el que derrumbó el muro de separación. Alabanzas a Dios. Jesucristo le había dicho a Pedro en aquel pasaje que ya citamos de Mateo: a ti daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esas llaves equivale que Pedro sería el primero que le predicaría el evangelio a los judíos, como ocurrió en Hechos capítulo 2. Siendo 12, el escogido fue Pedro. Así lo había ordenado el Señor. Y en Hechos capítulo 10, para ese entonces ya estaba convertido Saulo de Tarso. Felipe, el evangelista que evangelizó Samaria, vivía en Cesarea en esos días de Hechos 10. Sin embargo, el ángel que le aparece en la visión a Cornelio no le dijo: manda a llamar a Felipe que vive aquí en tu ciudad. Ni le dijo: manda a llamar a Saulo de Tarso que está recién convertido. Sino que le dijo: manda hombres a Jope y al venir a un hombre que se llama Simón Pedro, que está hospedado en la casa de otro Simón llamado Simón el Curtidor. Hazlo venir y él te dirá lo que es necesario que hagas. Alabanzas a Dios. De ahí que, no dependiendo de la voluntad de Pedro, Pedro por su propia voluntad jamás habría ido allí. Jamás habría entrado en la casa de un gentil, como lo dijo en el verso 28. Vosotros sabéis lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Entonces él no entró por su propia voluntad, ni fue allí por su propia voluntad. Dios le ordenó que fuera. 10:17. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: esos hombres que vienen enviados de Cornelio, y le dijo: ve con ellos sin dudar. Le ordenó el Espíritu Santo que tenía que ir. Y el llamado que recibió también por los hombres de Cornelio era una orden de autoridad. Cornelio era una autoridad de tal manera que Pedro no podía rehusarla. El ángel le dijo: venir a Pedro. No le mandes una invitación formal: si quiere venir, Pedro, usted quisiera venir aquí por mi casa. No, hazlo venir. Si quiere venir, viene. Si no quiere, igual viene. Aleluya. Alabanzas a Dios. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Por eso Pedro ese día en la casa de Cornelio dice: ahora entiendo. Verso 34 en adelante del capítulo 10. Pedro dice que, la Biblia dice que Pedro comenzó a hablar diciendo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se complace del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros al pueblo de Israel diciéndoles que creyeran en aquel que habría de venir. Esto es en Jesús, el cual es Señor de todos. Ese verso 36 es tremendo. Ese Jesús es Señor de todos. Es Señor arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Es Señor en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es Señor de todos. Aleluya. Vosotros sabéis todo lo que se divulgó por la tierra de Judea o de Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Alabanzas a Dios. A este lo entregaron los principales gobernantes del pueblo y lo crucificaron. Pero Pedro dice: no se quedó muerto. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos.
Dios previamente había ordenado un grupo de hombres y mujeres que serían testigos presenciales de este hecho irrefutable. Nosotros comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Cuando aún Pedro estaba diciendo eso, el muro se cayó. Aleluya. A ver, gritémoslo todos. El muro se cayó. Aleluya. En Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes judíos, lo que demostraba de que Dios tenía un programa con ellos. A esa altura los discípulos mismos no creían que Dios tenía un programa también con los gentiles. Pensaban que esa barrera, esa muralla seguía en pie. Pero en Hechos 10 esa muralla se derrumbó. Cuando Pedro está diciendo eso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí, Cornelio y todos los suyos. Y los judíos discípulos que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Alabanzas a Dios. Ese día, lo que separaba, el muro que separaba o que nos separaba a los gentiles del pueblo de Israel, ese día se derrumbó ese muro. Y Pedro lo había reconocido atrás. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en todo lugar se compadece del que le teme y hace justicia. Ese día se derrumbó el muro, y Pedro usó las llaves ese día del reino para abrir también la puerta de los gentiles, como lo registra Hechos capítulo 15, versos 7 y verso 14. Dios escogió por primera vez que los gentiles oyesen la palabra del evangelio por mí, dijo Pedro. 15:7. Y enseguida Jacob lo ratificó en el verso 14, diciendo: ya ustedes saben cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Estaba hablando del ministerio de Pedro allá en la casa de Cornelio. Alabanzas a Dios. De tal manera de que ese día no solamente Israel sería testigo de que Dios es único y que antes de Él no hay Dios ni después de Él. Aleluya. Y que Dios es el único Salvador. Y ese Dios único y Salvador fue el que se manifestó en carne. Porque si Jesucristo no fuera el mismo Dios, no pudiera salvarnos. Porque el único Salvador en la Biblia es Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Vosotros sois mis testigos. Lo que dijo en Isaías 43:13, de que yo soy Dios y que yo soy vuestro Salvador. El único Salvador en la Biblia es Dios. Jonás en el vientre del pez, la salvación pertenece a Jehová. Dios es el único Salvador. Si Jesucristo no fuera el mismo Dios manifestado en carne, no podía ser nuestro Salvador. Sería un impostor, un extraño, un falso, pero no nuestro Salvador. Alabanzas a Dios. Si Jesucristo no es el único Dios, no hay salvación entonces. Alabanzas a Dios.
Pero Jesucristo es nuestro único y gran Dios. En la creación, antes de la creación, en toda la eternidad pasada, en toda la historia de los patriarcas, de los profetas, en toda la historia de los apóstoles, y es nuestro único y gran Dios en toda la historia de la iglesia, incluyendo estos 75 años de la historia de la iglesia de Dios aquí en Antioquia. Jesucristo es el único Dios verdadero. Aleluya. Porque el que descendió, si no fuera Dios, ¿de dónde iba a descender? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Pero quiero citar así brevemente estas cositas, pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús. Algo otras pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, en San Juan capítulo 16, verso 7, Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. Él comienza diciéndole: porque yo les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero él dice: les digo la verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Consolador es el mismo. Alabanzas a Dios. Se iba de en medio de ellos en su cuerpo humano, en su cuerpo de carne, pero regresaría a ellos en espíritu, como ya también se los había dicho en San Juan 14, 16 y 17. Les conviene que yo me vaya. Se fue, y una prueba de que volvió, y es el mismo, la va a citar Pedro como un hecho irrefutable en Hechos capítulo 2, en el gran discurso de Pentecostés, del verso 29, 2:29 de los Hechos. Quiero leer textualmente esta pieza del Evangelio porque es extraordinaria. Aquí está involucrado el Salmo 16, entre otros. Hermanos, verso 29, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está citando el Salmo 16, 8 en adelante. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento de que se sentaría sobre su trono con uno de su descendencia, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado o abandonado en el Hades, es decir, a disposición del Dios de la muerte, ni su cuerpo vio corrupción. A este, verso 32, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo que estábamos hablando, testigos de la resurrección. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Le está diciendo a toda la multitud, miles que había en ese día de Pentecostés: esto de lo que ustedes acaban de presenciar aquí, el derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel 2:28 en adelante, y cumplido hoy, es una prueba irrefutable de que Jesús está vivo. Porque está vivo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y una prueba aún hoy que Jesucristo sigue vivo es que sigue bautizando con su Espíritu Santo. Si usted asiste a una iglesia donde predican un mensaje distinto, sálgase de esta iglesia ahora.
como quien huye de una serpiente venenosa. Una iglesia donde no se predica la resurrección de Jesucristo, y que la prueba irrefutable, una de las pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Salga de esa iglesia ahora. Aleluya. Es una iglesia muerta y próximamente podrida. Aleluya. Porque una de las pruebas irrefutables de que tenemos al Cristo vivo es que sigue bautizando con el Espíritu Santo. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos somos testigos de esta evidencia extraordinaria? A ver, un gloria a Dios de todos los que tenemos esta evidencia extraordinaria. ¡Más fuerte! Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene un testimonio irrefutable de que Jesucristo está vivo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y voy a citarles otro hecho irrefutable. Este hecho que citamos aquí fue tan elocuente y extraordinario que 3,000 de esos que oyeron este testimonio terminaron diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos seguimos creyendo que Jesucristo es el único Dios verdadero? ¿Cuántos seguimos creyendo que Él se levantó de entre los muertos y está vivo? ¿Cuántos tenemos evidencia? ¡Evidencia! A ver, ¿cuántos testigos? No presenciales, pero sí evidenciales sabemos aquí de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Alabanzas a Dios que Cristo está vivo. Usted y yo somos testigos. Aleluya. ¿Puede adorar al Señor? Aleluya. Otra prueba irrefutable que quiero ya referir en esta parte final, la vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro de Hechos. En el capítulo 3 ocurre un hecho extraordinario que llenó a Jerusalén de asombro. Un hombre que había tenido una malformación de sus extremidades inferiores y nació con ese problema. Él nació así, no se desarrollaron nunca sus extremidades inferiores, y llevaba 40 años viviendo de la caridad pública y sentado allí a la entrada del templo de Salomón, en el atrio. Y ya recuerdan lo que pasó en Hechos 3. Pedro y Juan le dijeron al hombre: míranos. Y le dijeron: no tenemos plata, tampoco tenemos oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de inmediatamente el hombre saltó. Se le desarrollaron sus extremidades y comenzó a saltar y a glorificar a Dios. Alabanzas a Dios. Esto causó todo un revuelo y un escándalo en toda la ciudad de Jerusalén, porque toda Jerusalén fue testiga de ese hecho. Y el capítulo 4 lo registra de esta manera, verso 7 en adelante del capítulo 4 de Hechos, o del verso 5. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, es decir, el mismo consejo que había condenado a Jesús a muerte. Estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre
han hecho ustedes esto? Verso 8, la respuesta de Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Alabanzas a Dios. Verso 9. Si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sano? En el verso 11 dice: este Jesús, ¿cómo recibió ese hombre esa sanidad? Ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Anás, Caifás y ustedes lo condenaron a muerte, ese Jesús ha resucitado de los muertos. Y hay una prueba irrefutable de que está vivo Jesús. Por la fe en ese nombre, en el nombre de Jesús, este hombre está en vuestra propia presencia sano. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y el verso 12 les dijo, el gran verso ese, extraordinario: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Para los judíos, el único salvador era Dios. Y aquí Pedro está diciendo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Alabanzas a Dios. Y luego, en el verso 13 dice: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras, indoctos, se asombraban y los reconocían que habían estado con Jesús. El verso 14: pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, es decir, la evidencia irrefutable está ahí, está parado con ellos ahí. El hombre que fue sanado está ahí. Había una prueba irrefutable de que Jesús está vivo. Y es que el hombre en el que había ocurrido el milagro está ahí. No tenía nada que decir en contra, dice el verso 14. Es decir, les taparon la boca. Dios le tapó la boca a los mismos que habían condenado a Jesús a muerte. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín. Y entre tanto que ellos salieran, deliberaban entre sí diciendo, verso 16: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente, no solamente a ellos, sino a todos los habitantes de Jerusalén, que una señal irrefutable ha sido hecha por medio de ellos, y no la podemos negar. Nos tragamos la lengua frente a ese hecho. Alabanzas a Dios. La corte que condenó a Jesús a muerte, ahora se tuvieron que tragar la lengua, sus palabras, sus argumentos, pues hay una prueba irrefutable de que Jesús está vivo. Y la evidencia está ahí. Aleluya. 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 Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. ¿Hay alguno aquí que sea testigo también de ese hecho evidencial? ¿Alguno que haya sido sanado de una enfermedad? De esas diagnosticadas de la manera peor.
Hay aquí personas sanadas de un cáncer, por ejemplo. ¿Los hay? De otras enfermedades crónicas incurables. Eso prueba de que Jesús. ¿Qué prueba eso? Que Colombia seguimos siendo testigos. Que Colombia seguimos siendo testigos. En Colombia seguimos siendo testigos de que Jesús está vivo. Porque si Jesús se hubiera quedado muerto, todos los muertos que durmieron en Cristo estarían perdidos. La predicación del Evangelio sería la más grande tontería. Dar testimonio de Dios, de que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, seríamos un montón de falsos testigos que mereceríamos ser enjuiciados por falsos mentirosos. Alabanzas a Dios. Todos nuestros hermanos que han dormido a lo largo de 75 años en Antioquia estarían perdidos si Cristo no resucitó de los muertos. Alabanzas a Dios. En ese argumento a la inversa, respondiendo ese argumento a la inversa con una deducción lógica: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si los muertos no resucitan, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. Aún estamos en nuestros pecados. Los que durmieron en Cristo se perdieron. Esa es la deducción lógica a un argumento en inversa. Pero la concluyente verdad irrefutable es esta. Aleluya. El verso 19 de ese capítulo: si Cristo no resucitó, Leucipo, Demócrito, Epicurio, todos tendrían razón de que no hay resurrección de muertos y que la única vida es esta. Por ello, los de Epicurio se daban completamente a los placeres, a toda suerte de vida bacanal, porque no había sino esta vida y después de esta vida no seguía nada. Y si solamente es esta vida, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, y ahí se acabó todo. Pero hay un hecho irrefutable e innegable: el gran grito de Pablo en el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, por la muerte por un hombre entró en el pecado, entró en el mundo el pecado, y por ese hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Pero si el pecado y la muerte entraron en el mundo por un hombre, hay un segundo hombre que vino del cielo. El mismo 1 Corintios 15:47. Hay un segundo hombre que vino del cielo, el cual es el Señor, es Cristo. Alabanzas a Dios. Si por un hombre la muerte entró en el mundo y la muerte reinó sobre todos los hombres, también por un hombre, también por un hombre. Alabanzas a Dios. Un hombre. ¿Y por qué un hombre? ¿Por qué un hombre? El redentor del hombre tenía que ser un familiar. De ahí que cuando Dios se manifestó en carne fue para hacerse familiar nuestro, para ser nuestro redentor. Si no se manifiesta en carne, si no participa de carne y sangre como nosotros, no podría ser nuestro redentor. Porque el redentor, Levítico 25:25, tenía que ser alguien de la familia. Para Dios hacerse miembro de nuestra familia,
se manifestó en carne. Participó de lo mismo que usted y yo hemos participado, de carne, de sangre y carne y agua, huesos, y se hizo nuestro Redentor. Y ahí que en su condición, si en su condición divina es nuestro Padre, en su condición humana es nuestro familiar, nuestro gol, nuestro hermano, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Él se hizo uno de nosotros. Y por eso Pablo dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Aleluya. En su divinidad es nuestro gran Dios, y en su humanidad nuestro gran Redentor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Aleluya. Alabanzas a Dios. De ahí que nuestro Salvador es nuestro único Dios. Nuestro Redentor es nuestro único Dios. Y aquí en Colombia vemos una iglesia que somos testigos de ese hecho. Y del hecho más glorioso es que Cristo sigue vivo. La tumba de los grandes está ocupada. La tumba de Jesús está vacía. Aleluya. No busquéis entre los muertos al que vive. Esta semana la gente está buscando un muerto, un Cristo muerto, cargando un Cristo muerto, adorando un Cristo muerto. Pero nosotros no estamos cargando aquí a nadie. Él nos carga a nosotros con su gran poder, y por su enorme misericordia nos ha levantado del polvo, nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Aquí está el Todopoderoso Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Quiero que cerremos puestos en pie, por favor, y vamos a cerrar con estas palabras. Todos los que puedan ponerse de pie. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, capítulo 1. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 8. ¿Estamos? Le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences. ¿De qué no se debe avergonzar? No te avergüences. No te avergüences. Iglesia, no te avergüences. ¿De qué no nos debemos de avergonzar? No nos debemos de avergonzar de dar testimonio de quién. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y el verso 10: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús,
el cual quitó la muerte. A ver, ¿qué tal si gritan conmigo? Jesucristo quitó la muerte. A ver, yo les escucho. Jesucristo quitó la muerte. Les oigo. Otra vez les oigo. Jesucristo. Jesucristo. ¿Y qué hizo? Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si no fuera por la resurrección de Cristo, todos eternamente estaríamos perdidos. Pero Cristo quitó la muerte. Otra vez les oigo. ¿Cuántos hay aquí que necesitan ser sanados? Si quitó la muerte, quitará tu enfermedad. ¿Cuántos hay aquí que necesitan ser libres? Si quitó la muerte, quitará también tus cadenas y tus ataduras ahora. Y si Cristo resucitó de los muertos, Él sigue bautizando con el Espíritu Santo ahora. ¿Cuánto lo creemos aquí? A ver, ¿cuántos sedientos de recibir el bautismo del Espíritu Santo allá hay? A ver, ¿cuántos hay aquí sedientos? Pues aquí está nada menos el que quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Cuántos hay que necesitan ser sanados? Otra prueba irrefutable de que Jesús está vivo es que sana a los enfermos todavía. A ver, ¿en cuántos se está moviendo esa gloria de Jesús? ¿Cuántos tienen esa fe que ahora mismo va a ocurrir el milagro? A ver, levante su mano. ¿Cuántos necesitan ese milagro ahora en sus vidas? Aleluya. No se desconcentre. Allí donde está. Aquí no tenemos un altar para llamarlos acá, pero Jesucristo está allá. Jesús está ahí en esa grada. Amén, amén. Aquí hay un hombre que cree que Jesús está vivo y que Él sigue salvando y sigue sanando ahora. Aquí está este hermano que cree que Jesús lo sana. Y por la fe en su nombre es confirmado eso ahora. Allá también en usted. A ver, les oigo. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Soberano Señor Jesús, invoco tu grande y majestuoso nombre, Jesús de Nazaret, en esta hora. Y en ese glorioso nombre suyo ordenamos que hoy como ayer sanidades, prodigios y milagros sean hechos mediante el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú sigues sanando, tú sigues libertando, sigues salvando, sigues bautizando con tu Espíritu Santo y sigues haciendo milagros y prodigios hoy mediante tu glorioso nombre, Jesús.